Buenos días a todos y todas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Gracias a las personas que se están conectando, a los que lo van a ver también en diferido. Bueno, yo soy Ángela Correa, soy Brand Manager de Sésame y hoy tenemos el honor de estar con Jorge Chávez. Ahorita te voy a presentar, Jorge, también con Fer Cater. Pero antes de presentarlos y de hablarles un poco de lo que hace cada una de las empresas que hoy convocan este evento, les recordamos que esto es un webinar que hemos organizado entre Bonda y Sésame. Vamos a hablar un poco de la evolución de los beneficios, la cultura organizacional y la importancia de tener una experiencia del colaborador satisfactoria para fidelizar y atraer más colaboradores a nuestras organizaciones. Algo importante de este encuentro es que Bonda y Sésame hicieron una serie de estudios de RH muy importantes y lo que hicimos fue tomar los elementos y los resultados más importantes de estos dos estudios y hoy se los vamos a compartir. Así que son datos que están actualizados, que son de mucho valor para el trabajo de ustedes. Ahora sí, presento a Bonda. Bonda es una herramienta que ayuda a la fidelización de colaboradores y usuarios a través de beneficios flexibles. De todas formas, Jorge, cuando te dé la palabra, si nos quieres complementar un poco más, tienes la palabra en ese momento. Y Sésame, como algunos de ustedes saben, es una plataforma all-in-one de recursos humanos, es multidispositivo, que le permite a las organizaciones digitalizar y simplificar todos los procesos de recursos humanos. Primero presento a Fer. Fer Cater es Country Manager de México, cuenta con más de 10 años liderando equipos comerciales de tecnología y de consultoría en México. Además, es especialista en estrategia comercial, desarrollo de negocios y optimización de procesos. Además, es una impulsora de la innovación y del talento humano. Y Jorge Chávez es Country Manager de Bonda en México, es ingeniero industrial, tiene una diplomatura en Columbia Business School, más de 14 años liderando equipos y estrategia comercial y es experto en alianzas y expansión en Latinoamérica. Muchas gracias a los dos por estar aquí, esperamos estar en un espacio de mucho aprendizaje, como siempre lo queremos desde Sésame y Bonda. Y para que todos sepan, esta sesión se está grabando, en diferido luego la vamos a compartir con ustedes. Pero sin embargo queremos que durante la sesión aprovechen para hacer preguntas y encontramos unos espacios específicos para compartírselas a los dos panelistas. Así que les doy la palabra para que puedan empezar. Jorge, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos. Esta nublada mañana, un poquito, está jugando con nuestra mente el clima, pero bueno, bienvenidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Jorge, ahorita igual te cedo la palabra. Y creo que vamos a hablar un tema que nos toca a todos y es este balance que estamos buscando entre, oigan, cuáles son las tendencias que tenemos dentro de los beneficios, aparte, junto con la cultura que tenemos que nosotros implementar como líderes de recursos humanos, y qué está teniendo esta experiencia, ¿no?, del colaborador dentro de este año, que se espera un poco, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar ahorita que Jorge nos platique un poco, y nada, cualquier cosa, por favor, usen el chat, preguntas abiertas, dudas que tengan, las vamos contestando dentro de él. Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias, Fer. Yo me presento rapidísimo. Pues gracias a todos por los que están conectados. Efectivamente coincido con Fer, ha sido una mañana rara, pero bueno, creo que un webinar con este tipo de información es buenísimo, justamente como para los líderes de recursos humanos, ir nutriendo sobre todo los diferentes estudios que dan en cada una de las empresas para ir trabajando hacia dónde quieren llevar al negocio y sobre todo lo más importante de las empresas, que son la gente y los colaboradores, ¿no? Efectivamente, como decía Ángela, Bonda es una plataforma que justamente busca tener centralizados diferentes tipos de beneficios para que cada uno de los usuarios o colaboradores puedan escoger qué tipo quieren o necesitan y justamente no sea el típico beneficio general para toda la organización, sino justamente que cada colaborador pueda escoger qué tipo de beneficio quieren, ¿no? Súper. Pues arrancamos con nuestro gran bloque, Jorge, si te parece que es la nueva propuesta de valor y los beneficios que buscamos, ¿no? Y aquí te cedo. Perfecto. Expertos en benefits, entonces adelante. No, mil gracias. No, yo creo que uno de los principales puntos que hemos encontrado en los últimos años es que básicamente ha cambiado mucho, no solo desde el punto de vista el tipo de generaciones que vamos contratando en las organizaciones,
sino también van cambiando mucho lo que quiere cada uno, ¿no? Si nos vamos a un par de años atrás o décadas atrás, con un buen salario, una buena posición, una persona podía estar en la organización décadas, ¿no? Hoy en día cambia mucho porque justamente las nuevas generaciones tienen una forma de percibir a la organización y lo que la organización le importa diferente, ¿no? Un tema que es importantísimo es cómo el salario ya perdió capacidad de diferenciación. O sea, al final de cuentas, efectivamente, creo que nadie trabaja pro bono, todos los trabajamos, buscamos un tema de utilidad, pero al final de cuentas, ya el salario ya no es un diferenciador entre una organización y otra. Aquí lo que vamos encontrando es que justamente, ¿qué me ofrece la empresa en tema de beneficios principalmente? Es donde puedo encontrar el camino hacia qué me quiero quedar y hacia qué empresa me quiero ir de ahí, ¿no? Un tema que es importantísimo en el tema del salario es que el salario este año, básicamente estamos hablando que para 2026 entre el 5 y 6% no planean, que estamos hablando de uno de cada 6 empresas, no planean incrementar los salarios este año, ¿no? Entonces ahí es donde el salario ya no es un diferenciador. Por otro lado, el 60% de las empresas en México tuvo dificultades para fidelizar a los colaboradores, que este es otro punto muy importante. Tú como empleador empiezas a no solo un reto en la atracción de talento, sino como empleador empiezas a encontrar también un reto en que el talento se quede en la organización y que no tengas este famoso fuga de talento, ¿no? Entonces, aquí es por eso importantísimo ir encontrando este mix exacto entre qué es lo que los colaboradores quieren, buscan y necesitan y qué como empresa podemos darles, ¿no? Claro, y creo que ahí es importante, Jorge, y perdón que interrumpa un poco, bueno, que nos preguntemos nosotros como líderes de, a ver, sí, tienes IMSS, Infonavit, prima vacacional, todo, ¿no? Pero al final, hacer encuesta que no nos quita mucho tiempo de decir qué beneficios te gustaría tener. Claro, luego pasa que no se puede abarcar todo dentro de una organización, pero creo que sí tener esa flexibilidad y al final escuchar un poco qué es lo que está buscando la gente o qué le movería, creo que es más fácil, ¿no? A que nosotros decir, bueno, pues yo creo que, no sé, les voy a dar meditación todos los jueves a las 8 de la mañana y te van a decir, pues compadre, no, yo no quiero, ¿no? Meditación a las 8 de la mañana, no me gusta, digo, es un ejemplo muy burdo, pero como dices, creo que ya este mix que tenemos que encontrar, porque claro, aunque yo tenga las prestaciones de ley, ya se queda corto y es ese balance también entre vida y trabajo, que es lo que nosotros también estamos buscando dentro de la organización, ¿no? Voy a cambiar un poco. Les dejamos un par de datos, digo, se va a compartir, pero para que luego, audiencia querida, se queden con esto. Un poquito de los resultados. Platícanos, Jorge, con este estudio que ustedes hicieron. Buenísimo. Bueno, creo que de los principales datos que hay que encontrar acá, bueno, creo que nada, me voy a ir un paso atrás. La parte de los datos, para mí hoy en día los datos es el petróleo de hoy, ¿no? Básicamente, sin datos es muy complicado poder tomar decisiones dentro de la organización. Y no solo desde el punto de vista de negocio en una empresa, desde la parte del P&L o desde la parte más financiera o de ventas, sino también desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Los famosos people analytics, creo que hoy en día es algo que si hoy en día las organizaciones no están extrayendo la data de sus colaboradores, es muy complicado que puedan tomar decisiones sobre cómo poder tener mayores beneficios, entender qué es lo que la generación quiere, cómo fidelizar a las empresas o a los colaboradores dentro de las empresas. Pero bueno, el primer punto más importante dentro del informe es que que el 78% de las empresas que los beneficios les ayudarían muchísimo a fidelizar. Pero el problema aquí es que el 68%, casi el 69% de las organizaciones siguen teniendo los mismos beneficios de siempre, que son o prestaciones de ley, o si acaso un tema de gimnasios, o si acaso un tema de vales de despensa, pero no salimos de ahí. Entonces aquí es importante cómo hay esta disonancia entre
lo que las empresas necesitan para la organización y lo que hoy en día les están ofreciendo a los colaboradores, ¿no? Claro. Otro de los puntos que también es clave dentro del estudio es que la verdad es que tanto en el tema de transformación digital como en la parte de beneficios, las organizaciones buscan tener proyectos a tener implementados herramientas que puedan ayudarles a transformar la vida laboral de los colaboradores, haciendo más eficientes sus procesos y al mismo tiempo tener como beneficios más flexibles de sus colaboradores, pero solo el 18% de las están haciendo, ¿no? Y aquí creo que también es otro de los puntos, que hay ganas para hacerlo, pero hay un tema de falta de tiempo o falta de datos para poder encontrar justamente cómo llevar estos proyectos a la práctica en el día a día, ¿no? Y lo que estamos en organizaciones es que estamos teniendo un tema de fuga de talento. Básicamente muchas organizaciones tienen un tema de una rotación complicada y no están encontrando de qué manera lo pueden prevenir. Más del 60, más del 46% de las organizaciones se le está complicando cómo prevenir. La rotación siempre va a haber, pero hay veces que puedes tener diferentes herramientas o poder entender y prevenir esta rotación. En este caso, dando cuenta que muy pocas empresas en este rubro están pudiendo prevenir este tema de la rotación. Bueno, estos son como los principales insights dentro del estudio. Súper, que es súper interesante esta parte. Bueno, seguro Ángela nos dará algo. Perdón. Sí, yo les tenía una pregunta a los dos y es, tengo, digamos, como el conocimiento del tema y es personas que renuncian por salario, digamos que sí, eso puede ser una realidad, que no necesariamente, digamos, sí hay una realidad de que el salario es lo más importante, pero si a alguien le ofrecen un salario mayor, pues se puede mover. Y luego se arrepiente. Entonces, se arrepienten porque seguramente en la empresa anterior tenía una serie de beneficios que no eran tan evidentes cuando los reconoce y les hace falta de alguna manera en la nueva empresa. ¿Cuáles son esas estrategias o de comunicación o de recursos humanos para lograr que la gente en el momento en que está en su organización pueda reconocer que está en un muy buen lugar donde está trabajando? Y que si le ofrecen un mejor salario, se lo piensa dos veces. Porque sí hay muchos casos de que rotan, que México es un país, es impresionante, yo soy de Colombia, donde el mercado laboral se mueve muchísimo y hay muchísima rotación y se roban el talento, pero entonces, ¿cómo lograr, digamos, desde la cultura interna que la gente diga, estoy en un muy buen lugar, pero no solamente desde la persona reconociéndolo, sino desde ustedes como country managers, para que la gente diga, sí, sí estoy en un muy buen lugar y me lo pienso dos veces si me están ofreciendo un salario mayor? Si quieres, empiezas tú, Jorge. Va, buenísimo. Yo creo que aquí el punto que tenemos que tocar, tanto en la parte como líderes, en las organizaciones, es darnos cuenta que el activo más importante que tenemos es la gente. No es el revenue que generamos, no es el brand awareness que generamos, no es el blueprint que generamos como organización, es la gente. Y si no empezamos a cuidar de la gente, es muy complicado que podamos tener una buena estrategia de fidelización y de retención, ¿no? El señor Walton, founder de Walmart, siempre decía, si tú cuidas bien a los empleados van a cuidar a sus clientes. Entonces, y esto, viéndolo desde el punto de vista de organización, si tú te estás preocupando por qué es lo que quiere tu colaborador, qué es lo que necesita el colaborador, en tema de salario, justamente hoy entramos en este tema de salario emocional, donde no solo es el tema de cuánto ganas y cuánto entra líquido a tu cartera, sino también es básicamente qué me ofrece la organización. Entonces, la organización ofrece cursos, talleres para el crecimiento personal, profesional. La organización cuida mi tema balance, vida personal, vida profesional. La organización en verdad está buscando en donde hoy en día más necesito, si es un tema de conocimientos, es un tema económico, en el sentido, no solo un tema de mayor salario, sino, oye, me están ofreciendo, no sé,
un club de descuentos que me ayuda a tener descuentos en maestrías, como en alimentos, como en clubes. Me está ayudando a tener justamente una mejora en mi forma física, teniendo tal vez talleres de wellness, meditación, yoga, gimnasios. Entonces, justamente es ahí donde si la empresa entiende qué es lo que necesita el colaborador, es muy fácil vaya adaptándose de acuerdo a la de cada uno y que al final de cuentas los colaboradores se queden en nuestra organización y que vean que la organización lo que ellos estén bien. Si ellos están bien, la empresa va a estar bien. Totalmente. Sí, Gracias, Yo Jorge. te quería hacer una pregunta y es, Dime. si ese dato que dice 46.7% no Lograron prevenir la rotación, ¿cómo lograr disminuir ese dato? La rotación siempre va a estar, que era lo que platicamos, ¿no? Y eso no va a cambiar. Pero si yo, uno es súper importante entender por qué la gente se va de tu empresa. Si no hacemos una entrevista de salida, tratamos de entender oye, ¿qué fallé? ¿Qué feedback me das? ¿Qué áreas de oportunidad tengo? Y es normal, o sea, al final todos somos humanos y luego es muy subjetivo que queremos, ¿no? Pero creo que el conocer por qué se están yendo las personas o hacer encuestas desde antes, ya sea hard skills, soft skills, beneficios, o sea, lo puedes hacer muy integral. Te da data, que es lo que dice Jorge. Si yo tengo la data, yo puedo tomar decisiones. Digo, no a todos les voy a dar 100% lo que quieren, pero creo que es encontrar esta media y también predicar esta cultura de decir, oye, yo te estoy dando todos para que tú estés bien, puedas desarrollarte, puedas cumplir y es ese sweet spot te consiento, por así decirlo, porque me encanta y soy muy people person, pero también al mismo tiempo es cómo yo te ayudo a mejorar o si yo sé que vas a estar bien con estos beneficios, a dar mejores resultados dentro del negocio, ¿no? Entonces creo que es la parte de negocio y la parte de persona que tenemos que siempre balancear. Pero bueno, es también conocer nuestras fallas y a veces reconocerlo y decir, híjole, yo pensé que, ¿no? Como decía, clases de meditación a las 8 de la mañana iba a ser algo positivo. Hay muchos que les gustará, pero hay otros que prefieren, pero queremos mejorar el inglés. Bueno, pues entonces nos vamos por allá, ¿no? Entonces, bueno, creo que para no ser tan redundantes en este punto y creo que podemos estar bastante tiempo es la pregunta que dejamos abajo, Jorge, y si estás de acuerdo, es ¿para quién estamos diseñando realmente nuestra propuesta de valor? Porque muchas tenemos nuestros beneficios, bueno, no, lo que nosotros queremos individual, estoy hablando yo como Fer, y digo, pues esto porque a mí me encanta, pues realmente a quién estamos haciendo la propuesta, ¿no? A nuestros colaboradores, a mí como individuo o a la empresa, pero bueno, es una pregunta que lanzo un poco ahí. ¿Sí? Y hay una pregunta para Jorge. Sí. Jorge, ¿qué ejemplos nos puedes dar de beneficios no genéricos y cómo se podrían considerarlos y evaluarlos, digamos, en términos de impacto y costo-beneficio? O sea, ¿cuáles serían esos beneficios no genéricos? Perfecto, buenísimo. Ahí yo creo que la pregunta la podemos contestar en dos partes, justamente. ¿Cuáles son los tipos de beneficios genéricos y cuál es el ROI que generan este tipo de beneficios? En la primera parte te diría, al final de cuentas, los beneficios no genéricos básicamente van encaminados a poder tener dentro de una misma plataforma diferentes tipos de beneficios. Y básicamente no solo tener un beneficio económico, como puede ser un tema de vales de despensa, o un beneficio económico, que puede ser también un tema de ayuda de transporte, sino básicamente que te puedan ayudar en temas económicos, en un tema de tal vez efectivamente encontrar la manera de que estos vales de despensa, transporte, ayuda para alimentación, puedan convivir en una misma plataforma, pero adicional a eso, agregarle en el día a día del colaborador, pueda encontrar también maneras de poder ser más eficientes en sus gastos, ¿no? Como ejemplo, podría ser un club de descuentos. Entonces, cuando este tipo de beneficios, al final de cuentas, estás teniendo algo que es lo central, que puede ser lo económico, pero las diferentes opciones para que cada quien escoja qué es lo que necesita. Lo mismo pasa en la parte de cursos o en la parte de talleres. Oye, yo no necesito tener una membresía a un gimnasio porque dentro, en donde yo vivo, hay un lugar muy padre para ir a correr y no necesito ir a
pero tal vez justamente sí necesito un tema de tal vez talleres o cursos para tener un tema, empezar a trabajar un tema de meditación o de mindfulness. Entonces, básicamente ahí es donde tú puedes escoger quién quiere ir al gimnasio y quién puede escoger el tema de más enfocado a la parte de mindfulness. Pero al final de cuentas, si tú como organización haces una opción o la otra, dejas a la otra persona sin la opción que él quería. Entonces, cuando tú puedes llegar a tener un ecosistema de beneficios y es ahí donde justamente vas a encontrar que cada uno de los usuarios y cada uno de los colaboradores va a encontrar qué es lo que necesita específicamente. Y ahí también es muy importante porque este tipo de ecosistemas de beneficios se pueden ir incrementando, que vamos viendo que nuestros colaboradores quieren. Entonces, es un tema que es flexible en el sentido que cada usuario lo va a poder escoger, pero también es un tema flexible porque puedes ir incrementando tu ecosistema de beneficios. Para mí eso es un tema de tener, digamos, beneficios flexibles. Súper, gracias. Muy completo, y yo, me encanta. Y nada, creo que podemos pasar, digamos, el siguiente bloque que creo que es bastante importante de lo que hablábamos entre ahorita nosotros, que era la cultura y la experiencia que va teniendo el colaborador dentro de, ¿no? Y todas estas transformacioncitas chiquitas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y un poquito, Jorge, quiero dar contexto y tú me interrumpiendo igual un poco como, quiero ver, más bien quiero preguntar cómo ustedes la sentían, y yo soy Nairis, sí, vieja escuela, y entonces, y yo antes siempre pasaba, ¿no? Como yo vivíamos la cultura era por cercanía, ¿no? Oye, pues yo tenía mi líder y mira, Fer, te explico, aquí hacemos esto y esto y lo otro, pero siempre era como muy nuclear, no era este tema de valores, de oye, hacia dónde va la empresa, ¿no? En el onboarding era, oye, siéntate al lado de mí, mira cómo yo estoy haciendo las cosas, ¿no? Este es el archivo y pues échale lo entiendes. En la capacitación lo mismo, ¿no? Era, te voy resolviendo en el momento, pero no había oye, mira, bienvenido, estos son los manuales, estas son políticas, este es como el step by step que vas a estar enfocado, ¿no? Dentro de la semana o del mes o lo que sea. KPIs de repente estaban los estamos definiendo, tú rueda, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, creo que ahí, y el bienestar, yo antes no teníamos bienestar, o sea, era yo voy, cumplo trabajo y rin, chin, chin, y cumplo, ¿no? Ya lo demás que hagas de tu vida está bien. O el tema cultural, ¿no? Que bueno, no, muchos seguro estarán de acuerdo con nosotros y nos tocó pues caliento la silla hasta que esté el jefe. Esa era la cultura, ¿no? Nos entregábamos 100% a lo que decidiera la cabeza, estuviera mal, bien, no, pero creo que era más un poco, así son las cosas, ¿no? Y ahorita más bien lo que estamos buscando es que se comunique muy bien, o sea, si yo doy comunicados, lo tengo que yo también cumplir como líder. Yo estoy permeando una cultura de compañerismo, de buena actitud, de, oye, cumplimiento de horas, de llega puntual. Ejemplos burdos, yo soy el primero que tengo ejemplo, ¿no? Luego el onboarding sí ya es formal, ya tenemos plataformas, ya tenemos LMS, cursos de capacitaciones, ya planeamos todo, pero todavía lo vivimos un poquito en el manual, no el así es, o no, mira, mejor vas a tener esto, no lo cambiemos, ¿no? La capacitación pasa muchas veces que es, oye, tú quedas hasta aquí, esta es tu función, este es tu puesto, pero no un plan de carrera, oye, mira, se te espera, o estos son los niveles en los que puedes subir en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que un poquito tomando lo de los benefits que hablamos en el bloque pasado es, hay veces que llegamos a tener hasta 4 generaciones dentro de la empresa. Entonces, no va a ser el mismo el beneficio que tú buscas, Jorge, al que yo, al que, ¿no? El que, no sé, tiene 24 y quiere experimentar más el mundo, alguien más grande. Entonces, creo que es este reto, este sweet spot que tenemos que buscar. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Que falta pulir bastantes cosas. Y claro, con la data que no estamos viendo y las tendencias y los estudios que nosotros estamos haciendo, es cómo nos anticipamos este futuro, cómo nos planeamos mejor para este futuro, ¿no?
no sé si estés de acuerdo, algo que haya dicho que me digas hacer, ¿no? No, ¿Sí? completamente de acuerdo. Y además, aquí entra un factor que es un tema súper tabú, que es el tema de home office versus tema de presencialidad. Y la verdad es que el crear cultura desde la parte remota es un reto, pero al final de cuentas, como toda la vida, es un reto que tienes que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Siempre pongo este ejemplo de la edad de piedra no se terminó porque se terminó la sierra. La edad de piedra se terminó porque se encontraron otros materiales y la gente se tenía que adaptar a estos nuevos materiales y estas nuevas formas de trabajo que fueron siempre más útiles. Lo mismo pasa en las organizaciones. Al final de cuentas, el cómo crear la cultura dentro de la organización cada vez va sumando más retos, pero al final de cuentas es la forma que se tiene que crear dentro de las organizaciones. Y el tema del acompañamiento, cómo hacer que esta cultura vaya ganando un tema donde puedas tener un buen shadowing como comercial, un tema donde puedas tener muy bien definidas justamente cuáles son los objetivos, cuál es la misión, cuál es la visión de la organización y hacia dónde vamos todos como marco. Es ahí donde creo que es el principal reto y es algo que todos los líderes en las organizaciones tienen que dedicarle gran parte de su día a cómo verlo de manera estratégica y de manera táctica, cómo ir dando esta parte de cultura en la organización. Total. Sí, y miren que, ¿será que nos están escuchando bien, cierto? Nos confirman con sí, 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 así no nos vean, no importa, pero nos pueden confirmar en el chat si nos están escuchando bien, por favor. Es que estamos teniendo un poquito de fallas con el internet, pero ya si nos confirman en el chat. Y mientras nos van escribiendo, les quería algo, digamos que desde Sésame hay, digamos que yo, por ejemplo, que soy brand manager, hay una gran, y desde Sésame en general, desde Valencia, que es la casa matriz, hay una gran insistencia para que haya coherencia entre lo que estamos comunicando a través de prensa, en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Si logramos, digamos, tener una coherencia interna. ¿Y eso qué implica? Que justamente en el punto de el hoy se comunica bien hacia afuera, pero se vive distinto según el líder. Digamos que la tarea que yo tengo como brand manager, y yo por eso creo que siempre las áreas de recursos humanos y de talento tienen que estar articuladas con las áreas de comunicación y con las áreas de marketing y con las áreas, o tener un comunicador, porque sí es muy importante que la líder de recursos humanos o el líder de recursos humanos cuente con un equipo que le esté ayudando a nivel creativo, a nivel de branding, a nivel de sentido de pertenencia, a crear experiencias internas que justamente sean coherentes con lo que se está hablando afuera. Entonces, en Sésame siempre tratamos, si llega el día, o sea, definimos a nivel, digamos, en el año, definimos cuáles son esos hitos importantes para los mexicanos, independiente de lo que esté pasando en España. Entonces, evidentemente nos articulamos con España en algunos temas, obviamente, pero siempre tratamos de, como dicen en México, tropicalizar y aterrizar. ¿Cuáles son esos momentos importantes? Por ejemplo, el mundial es muy importante. Bueno, ya en este momento bajaron las emociones un poco, pero mientras lanzamos la porra, la quiniela, digamos, creamos dentro de nuestra plataforma un módulo para que la gente pudiera hacer sus postulaciones y empezar un poco como una competencia sana. Sí, creamos, hicimos una fiesta interna, hicimos espacios donde la gente se sienta feliz. Entonces sí creo, y como recomendación, y yo como brand manager, a toda la gente que está conectada, si es del equipo de recursos humanos, tengan de aliados a los de marketing, a los de comunicación, a los de branding, para que les ayuden, o ojalá tuvieran un equipo de comunicación interna que les ayuden a potencializar todo lo que ustedes quieren internamente. Y sí invertir, sí, nosotros siempre tratamos de la oficina tenerla, si es dependiendo de la temporada, hacer una decoración bonita, hacer actividades alusivas al tema, que la gente se involucre, que la gente sienta que está tenida en cuenta y que son coherentes con lo que estamos hablando, porque no somos una empresa de recursos humanos y evidentemente la gente puede decir, pero entonces internamente qué? Y tratamos siempre de que sí sea, me imagino que en Bonda es igual, pero así
no sé, si vendan carros o vendan lavadoras, iguales son empresas que deben cuidar su recurso humano y ojalá tengan un equipo de comunicación. Que a veces nos toca a Completamente de nosotros. acuerdo. Sí, pero está bien. Me encanta la pasión de Ángela. Yo dije, tema mundial, querida audiencia, luego hacemos otro webinar de lágrimas y así. Pero bueno, entrando un poco más, y creo que es un poquito, tampoco los queremos abrumar con tanta data y al final es porque tanto Bonda como César hicimos, les digo, estos estudios y creo que salen datos muy importantes porque al final pues los hicimos a nuestros líderes, ¿no? Y empresas importantes, chonchas, y todos participaron en diferentes niveles. Por ejemplo, la comunicación interna, y sorprendentemente de nuestro lado, fue el punto más alto dentro de nuestro estudio, ¿no? Pero el onboarding al mismo tiempo es el más bajo, que era lo que decíamos. Muchas veces entra uno nuevo y pues ahí lo dejo y que flote, ¿no? Entonces creo que al final, si ya tenemos una buena comunicación, el onboarding nada más es ponerle un orden, una estructura, tener responsables, que eso luego pasa muchas veces, ¿no? ¿Quién lo recibe? El de recursos humanos. Oye, pero mira, de esta manera comunicamos, pero vente, mira, el manual de instrucción, vas a ver con esta persona tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí tenemos que hacer este balance dentro de, y el bienestar también fue uno de los que más bajo salió dentro de. Entonces, tenemos por un lado, como les decía, comunicación interna, pero onboarding y bienestar lo podemos mejorar, ¿vale? ¿Qué tenemos y qué también es muy importante dentro de? El 23% tenemos programas de salud mental que realmente son accesibles, porque muchas veces decimos, sí, tenemos salud mental, pues ahí está el seguro de gastos médicos. No, pues no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el 31% sí tienen herramientas para gestionar culturas y compromiso interno, que la verdad es bastante alto. Muchas veces en pláticas o he ido a desayunos o convivencia o networking, nos dicen, híjole, es que nos falta eso, o sea, no tengo las herramientas, no tengo la data, ¿no? Que era lo que decíamos un poquito. Y bueno, aquí, que es lo que brinca y es un poco de la data anterior, no hay planes de carrera, no tengo cómo yo subirte, ¿no? Y el bienestar, que tenemos la estrategia de benefit, no la tengo planeada, es lo que ya existía, lo que ya hay y bienvenido. Entonces, que al final, un poquito de la reflexión es qué hacer con estos datos, y creo que es dar el liderazgo consistente, ¿sí? Siempre estar dando continuidad a cuáles son nuestros valores, el team building, el beneficio, que si la fiesta, bueno, todos los ejemplos que puso Ángela, más esto, ¿no? Convertir el onboarding, obviamente, en algo, o sea, en algo que sea mi día a día, en un proceso que yo lidere como jefe, de decir, oye, vente, yo soy tu body, yo soy la persona que te va a acompañar, y no agarrar y, oye, pues mira, léete esta página, hazte este curso, ¿vale? Y bueno, un poquito en capacitar es sí desarrollar la estrategia, y creo que a veces, porque no me pueden decir, también te va a pasar, oye, ¿cuándo voy a tener el tiempo para hacer todo este desarrollo, el plan de carrera, el siguiente crecimiento y los roles que yo tener en futuro? Porque pues yo vivo casi en operación y no lo tengo, ¿no? Pero creo que con toda esta data sí pueden ir tomando, o sea, sí tomar decisiones, sentarse con los líderes también de abajo, ¿no? De equipos, de oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crecemos? ¿Qué te hace falta? Entonces, creo que se vuelve más estratégico el puesto que tenemos que tener, ya sea como directores o de gente de recursos humanos o managers de áreas. Sí tenemos que tomarnos nosotros el tiempo para decidir y analizar data y ver un poquito más a su futuro, no estar en la operativa día a día, aunque no digo que es fácil, a todos nos come, ya porque ya me vi de ferro, no, y mientes, y yo no miento, digo, es complicado, pero creo que ese es el nuevo reto que tenemos, ¿no? Ahorita, entre nosotros. Hay una pregunta para los dos, adelante. y es cómo evitar estigmatizar a las nuevas generaciones respecto a lo que prefieren como beneficios, y qué recomendaciones les darían a las personas que están conectadas o nos van a ver en diferido para no caer en estereotipos frente a sus referencias. Por ejemplo, justo lo que tú decías, Fer, eres una persona joven, es country manager y no necesariamente va a querer lo mismo que otras personas de tu edad,
o si es una persona al contrario mucho más grande, no necesariamente por tener, no sé, 55 años, va supuestamente a querer otras cosas. Nos van a bastante funar, Ángela, ¿no? O por ejemplo, los momentos de vida ahora cambian, ya la gente no se está Sí. casando como Tan antes, chica, están chicos, mucha gente ya no quiere tener hijos, pero tampoco podemos generalizar que pueda que sí haya gente joven que quiera tener hijos. Entonces, ¿cómo lograr Un balance. justamente no caer en esa estigmatización? Es que bueno, es muy fácil, Jorge, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Es preguntar y conocer a las nuevas personas. Muchas veces ni siquiera les preguntamos. Hay veces que creemos que es, pues me dijeron, pues es que lo escuché y no, todos son iguales, o nos dejamos ir, no sé, no, por el que nos dice en general, no me siento y conozco a la persona y le pregunto, ¿tú qué quieres? Hago la encuesta, etcétera, etcétera. Es muy fácil. ¿Y cómo hacen como para evaluar? Porque no podemos estar cambiando cada mes. Claro. Entonces, ¿cómo hacer cada trimestre, cada semestre? ¿Cómo Jorge, o ya tener la serie, digamos, de beneficios expuestas y que, como tú dices, Jorge, cada uno puede de acuerdo con sus preferencias? ¿Cómo lograrlo? Perfecto. Para mí yo creo que son 3 pasos muy sencillos, ¿no? El primero, Fer, básicamente la parte del diagnóstico, o sea, entender qué es lo que quieren y qué es lo que los colaboradores necesitan, quieren y están buscando. De ahí es justamente poder pasar de tener solo un paquete, digamos, todo paquetizado y solo un beneficio, a algo un poquito más tipo catálogo, un poquito más flexible. Y lo último es justamente poderlo medir. ¿A qué van? Aquí hay 2 maneras de medirlo. Tú puedes medirlo financieramente, cuánto me cuesta por colaborador y es el costo-beneficio que estoy dando, o tú puedes irte un poquito más adentro sobre estos indicadores. ¿Qué quieres empezar a medir? Bueno, justamente como quiero decrecer rotación, quiero incrementar la fidelización de la organización y quiero que mi mi encuesta de clima de organización mejore. Esos son tus objetivos o tus indicadores o el output que buscas con la parte de los beneficios, que son los indicadores que vas a empezar a medir. Y con base a esto, justamente vas ajustando los que estás teniendo para que estos indicadores vayan funcionando. Si tú crees que el tener beneficios, el indicador principal es la de uso, estás justamente cayendo en uno de los principales errores, porque como lo decía Fer, va a haber el que tenga 55 años que busco y el porcentaje o el share de gente de 55 que tengas versus el share de 25 va a ser muy diferente. Entonces, si tienes un beneficio que está específicamente diseñado para temas de ejemplo, descuentos en guarderías, en temas de niños, etc., pues básicamente va a utilizar solamente tu universo de gente que tenga hijos o tal vez sobrinos, si acaso. Pero pues, esa tasa de uso, pues básicamente la tienes que medir conforme a ese universo de colaboradores que tienes. Entonces, para mí lo más importante es cuáles son los objetivos a organización que quieres llegar y de ahí vas justamente trabajando con los beneficios que tienes y ir midiendo estas métricas o generando estas métricas en los medios. Totalmente. Tengo otra pregunta que tenga. Dale. ¿Qué cosas así como tips o muy específicos han encontrado? Como en temas de generación. No sé, por ejemplo, que justo ahora la gente, no sé si saben de estos temas, volviendo como a estos temas más tradicionales y la gente está queriendo volverse a casar joven. Como que hay un tema cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, están volviendo las trad wife y son estas mujeres que se quedan en las casas trabajando y el hombre es el proveedor. ¿Qué cosas ustedes han encontrado con sus clientes, con los clientes de Sésame y con los clientes de Bonda, como casos particulares o al contrario, gente mucho mayor cuestionándose la vida y que dice, yo quiero vivir solo toda la vida? O sea, ¿qué están encontrando como ya con sus clientes y en la vida real? ¿Quieres que entre? Bueno, ahí creo es un tema más personal. O sea, el estilo de vida que está buscando quién y se vale. Pero dentro de ese estilo de vida y de entendimiento, Jorge, que luego separar la parte personal, laboral, es súper complicado. O sea, pasamos el mayor tiempo en la oficina, entonces pues llegas a conocer a una persona, ¿no? Pero ejemplos tal cual es que es complicado yo aterrizar porque
sí se dan beneficios, pero acorde. Es mejor decir, mira, te doy una bolsa, y eso me encantó, y lo escuché en un evento al que fui, que es, yo te doy a ti colaborador esos anuales para que tú lo gastes en los benefits que tú quieras, ¿sí? Y creo que eso es más flexibilidad entre nosotros en vez de decir, oye, te doy esto y pongo esto. Pero también hay empresas, y es lo que tenemos que entender, lo mismo, tú lo acabas de decir con el tipo de personas que somos, es un tema más sensible, pero el tipo de empresa que eres. Oye, yo puedo ser una empresa tradicional, pues yo no sé si te voy a abrir la bolsa de horas, pero bueno, voy a escucharte y te voy a dar te pongo un gym, te estoy inventando, ¿no? Y porque todo el mundo lo quiere. O al final, oye, soy una empresa más moderna, te mando, en vez de exigirte un horario tradicional de trabajo, te lo doy flexible. Entonces, trabaja tanto tiempo, te puedes tomar los días de home office. Entonces, creo que ahí al final es buscar este sweet spot de realmente cuáles son mi cultura como empresa, mis valores, lo que yo quiero hacer, lo que yo predico dentro de también pues, una oferta de trabajo, ¿no? ¿Qué vendo y qué ofrezco? Pero que van a ayudar a las personas. Pero creo que también y ahí el fallo, y audiencia y Jorge seguro me dirás, no me puedo acoplar a todos o a las nuevas tendencias porque si no, no me va a dar tiempo de cambiarlo, ¿no? Lo que decías, lo mejor es evaluarlo a 6 meses, el beneficio que yo estoy dando entre cada 6 y año, porque también la tendencia, si lo estoy cambiando cada mes, es esa retroalimentación buena, ¿no? De que, oye, no, pues no la usé, no sé si te pasa, ¿no? De que todos pedimos gym o lo que sea y, no, es que ya no pude ir, Fer, fui pero no, dejé de ir por la chamba. Y dices, oh, bueno, entonces creo que ahí es donde está la conversación dentro de, ¿no, Jorge? 100% de acuerdo. Y de mi lado, hay una experiencia muy, muy simpática que me acaba de pasar con un cliente. Eh, pero también coincido con lo que dice Fer. Hay ciertos beneficios, por ejemplo, el tema de fitness y wellness. Que es un universo de gente en tu equipo que lo va a usar. Y lo va a usar siempre y van a ser los principales promoters de este tipo de beneficios. Pero hay un porcentaje que no lo va a usar nunca. Y por más que quieras, ese beneficio no lo van a usar. Entonces es justamente poder entender qué es lo que quiere tu cliente y el colaborador de tu cliente, y es ahí donde puedes crear tal vez un tema de soluciones a la medida. Me acaba de pasar un caso muy simpático con un cliente, que es una consultora muy grande, trabajamos con ellos en 3 países, y me decía, oye, de los beneficios que tenemos, necesito un tema de descuento en una cadena de restaurantes específica. Y yo dije, ¿y eso por qué? Y ya cuando me explicaba me decía, es que muy fácil. Las reuniones o el equipo team building lo hacemos en la versión, digamos, entry level de esa cadena de restaurantes. Y los directores van a el top de esa cadena de restaurantes. Entonces, si tenemos este beneficio le va a ayudar tanto a los socios para llevar a sus clientes como al equipo para llevar al equipo a comer ahí. Y ahí lo que me decía es un tema donde, obviamente, si tú llegas con decirle, tienes un descuento en este restaurante, te va a decir, no sé si ese beneficio me atrae. Pero si le dices a su asistente, oye, haz las reservas en porque por supuesto para las comidas va a tener un incremento de automáticamente 20%, porque ya van a tener un 20% de descuento, van a hacer ahí todas las No, siempre. entonces, es entender básicamente qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y de ahí lo adaptar, ¿no? Sí, sin tema. Y se puede segmentar dentro no tengamos miedo a esta segmentación dentro de beneficios, ¿no? Porque luego muchas veces me voy a volver loca y de verdad no, yo creo que sí se puede, ¿no? Y qué risa de las promociones. Oigan, perdón, cambiando un poco de tema y antes de brincar al siguiente bloque, tuvimos una pregunta, Jorge, y si quieres esta la contesto y feliz, pero bueno, dice, ¿cómo evitar que los colaboradores abusen de la flexibilidad en temas de trabajo desde casa o trabajo híbrido? A ver, lo voy a decir y creo que va a sonar un poco fuerte, creo que todos somos adultos dentro de una empresa, ¿no? Entonces, al final, sí cae en la responsabilidad de nosotros, tanto de jefes como de colaboradores, te pongo las reglas claras, te digo cuál es tu
tu horario de trabajo, oye, mira, estas son las formas, estos son los tipos de permisos, así me puedes dar las vacaciones y todo. Paréntesis, anuncio, al final, digo, Sésame es una plataforma que te ayuda a gestionar todo el tema de recursos humanos y tenemos el módulo de tiempo, ¿no? Y al final no voy a estar atrás de ti, pero sí voy a exigirte en el buen sentido de, oye, sí me tienes que avisar cuándo fiches, cuando hagas check-in, perdón, estoy ya muy españoleta yo. No, oye, ya entré, voy a marcar mi hora de entrada, mi hora de comida, mi desayuno, y al final lo mismo, prediquemos con el ejemplo. Si yo como jefe lo hago y yo estoy presente y yo llego puntual y yo marco todas mis comidas, les muestro también la data, cómo lo tienen que hacer, les doy también la facilidad de tecnología de, oye, con una app, en una plataforma web, lo que sea, les doy esa facilidad, creo que también es más fácil y hacer conciencia de, ¿no? Pero creo que al final sí tenemos reglas claras de yo te doy esta flexibilidad, pero estas son las consecuencias si no cumples. Tampoco es escuelita de la normativa y estás castigado en la esquina, pero sí es parte, así como es nuestra responsabilidad poner benefits, entender a los colaboradores, escuchar qué es lo que quieren, generar buena todo, sí hay una parte de responsabilidad entre los colaboradores. Digo, no sé quién puso el comentario, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Feliz, y bueno, Jorge, no sé si tú tengas algo que agregar. No, yo aquí agregaría un tema vuelvo al tema de datos, va a pasar uno de los puntos que vamos a platicar ahorita, Sí. básicamente métricas. Si tú no tienes los objetivos o el colaborador no tiene claro de qué tiene que lograr, es muy complicado justamente que o sea, vas a estar como niñera o como baby leader viendo y haciendo micromanagement de, ya te conectaste, ya te desconectaste, no estás conectado en Slack, significa que no estás trabajando. Oye, es muy fácil, eres SDR, que tener más de, voy a decir un número, 35 llamadas al día. Tuviste 24, algo está pasando. Entonces ahí ver si efectivamente no lo está haciendo y ver justamente cómo te tiene que trabajar y qué stopper está haciendo, porque puede ser no tiene directamente que no está trabajando o efectivamente pues la mitad del día al parecer no está conectado o no lo está haciendo. Entonces, si tú tienes las métricas, si tú tienes justamente los indicadores que te digan justamente el objetivo final de este colaborador, es muy sencillo cuando lo vemos en la parte de ventas, ¿no? Porque pues ventas es vende o no vende, ¿no? Y el número de reuniones que tienes y el seguimiento. En la parte de diario es igual. Pero cuando entramos a hacer esas reuniones a equipos tales más producto o la parte de desarrollo, realmente donde sí es muy importante que tengamos unas métricas claras y con base a eso vamos a poder medir justamente la eficiencia que está teniendo esta persona. Vas a poder tener justamente, si esta persona es un crack y lo hace en 4 horas de su día, lo mismo va a estar haciendo en su casa que andando en la silla, ¿no? Sí. Pero básicamente, si está logrando los objetivos que le pusiste, esa parte es la clave del éxito aquí. Totalmente. Totalmente. Y luego, bueno, pobres de ventas que dicen, sí, son muy cuantitativos y áreas que luego son tan cualitativas que dices, ¿y ahora cómo te mido? Pero bueno, es el balance, como dices, totalmente, porque... Y bueno, ya para ir un poco cerrando, yo sé que nos excedimos, pero me encanta luego no limitar tanto y ya vamos por el último bloque y es un poco ya lo que hemos visto es qué pasa sin los datos, ¿no? No podemos obviamente ni anticipar, ni planear, ni decir, bueno, esto va para acá, esto de tendencia y un poco en el yo creo, a mí me encanta decirlo porque yo creo que está bien, no, veamos data, ¿no? Un poquito para dar contexto, y Jorge ahorita igual te dejó, que creo que ya me fui como hilo de media y tú me cortas, pero creo que al final era la intuición de cualquier líder, de recursos humanos, el CEO, el director general, lo que tú quieras, es mi intuición y es lo que yo quiero y es lo que yo marco, ¿no? Entonces creo que al final era como yo llevo, y pasaba mucho, ¿no? Yo llevo 30 años en esta empresa, a mí que me cuenta, señor, y pues era como el principal, ¿no? Se hace lo que yo digo, la parte de decisión se tomaba así, ¿no? Luego, los problemas de talento
sí o sea, los veías antes, pero no eran tan urgentes. Era como, sí, ya lo vi venir, pero no es urgente, ¿no? Oye, el burnout, el trabajo de horas extras, oye, tengo dudas, no tengo claro mis KPIs, ¿no? Lo mismo que decimos era como, pues sí, ahí está, pero no es urgente, ¿no? Todo va en marcha bien en mi operativa. Mientras medio genere, todo bien, ¿no? Cumplimiento normativo, pues era lo que me dice la ley, el tema manual y ya está, ¿no? Y al final era operación de, pues puede que en un tema de procesos y de horas hombre, horas máquina, lo que tú quieras, bien, dentro de una fábrica lo estoy poniendo así porque es más fácil, pero al final yo no tenía, no sé si te pasaba de, pues tú vende tanto anual y a ver cómo le haces y cómo llegas y todo, ¿no? Entonces al final no teníamos métricas, no teníamos data, no existían tableros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy, ¿qué es lo que hacemos? Sí digitalizamos la operación, pero no de manera inteligente, ¿no? Que es decir, oye, el talento, pues sí, lo mido, pero no tengo People Analytics muchas veces para elegir, ¿no? Y eso lo mostraban dentro de los estudios, ahorita en conjunto que vamos a salir aquí en los dos. Sí cumplo, pero no existe, o sea, pero no sé si al final me va a ayudar, o sea, la tecnología me ayuda, pero no lo afino a las reformas, no, nos pasa mucho, ¿no? Reformas laborales, oye, tengo que reducir horas, la reducción de horas que viene ahorita, y dices, ¿y cómo, no? En mi operativa yo no sé si cumplo, si no cumplo, si tengo que meter tecnología, pero si me va a entorpecer el proceso o no. Los beneficios que seguro te preguntan a ti más que nada, Jorge, oye, ¿y qué ROI tengo, no? Pero es como, o sea, si implemento estos benefits, ¿qué ROI tengo? Y es vital para eso, ¿no? Y bueno, reformas laborales, que es lo que dije un poquito, es seguimos en proceso manuales, pues esto es sobre la ley y luego vemos cuando ya aplique y sea obligado y obligada, ahí me pongo las pilas, ¿no? Es un poco así lo que pensamos y creo que hay que con esta data anticiparnos un poco. No sé si estés de acuerdo conmigo aquí, Jorge. Yo tengo una pregunta para los dos, es ¿cómo van o qué sugerencias les dan a ustedes, a las empresas, ahora con la reforma, que va a haber un mayor control o gestión del tiempo y ya todos van a empezar a tener que tener un reloj checador, tienen que checar la entrada, la salida? ¿Cómo creen que sería una buena estrategia para que la gente no sienta que los están controlando y que están perdiendo como de pronto la confianza, la flexibilidad? ¿Cómo comunicarían ahí en esos casos? ¿Quieres, Jorge? Perfecto. Yo ahí, previo a este punto, creo que, complemento lo que decía Fer, uno de los principales puntos es la resistencia al cambio, ¿no? Siempre que hay algo nuevo, y va también ahorita de la mano de las 40 horas, que también va a ser un tema de resistencia al cambio. Beneficia, pero hay un tema de resistencia al cambio porque tienes una herramienta que te va a estar, o sea, haciendo dentro de todas las empresas por ley, tienes que estar haciendo el clock in, clock out de la organización. Pero bueno, la parte de la resistencia al cambio es algo que normalmente es muy común dentro de las organizaciones y dentro de los usuarios. Y esto, pongo otro ejemplo, un poco yo soy muy de ejemplos, pero pasaba en los 90, ahorita que estaba en la parte de los 90, con los contadores, ¿no? Mis papás, mis dos papás son contadores, y yo me acuerdo que antiguamente, cuando yo iba a la oficina de mi papá, pues tenían una parte de ciertos medios sistemas, pero básicamente usaban como libros gigantes, y los cierres contables eran de días. Cuando llega en el 90 el Excel, los contadores estaban apanicados, porque dijeron, no sé, trabajo. O sea, ya hay una máquina que lo va a hacer por nosotros. Y hoy en día la carrera de contabilidad sigue siendo de las carreras con más egresados en México y en el mundo, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque justamente es como lo menciona Fer. Básicamente te ayuda a optimizar una operación para hacerla lo que antes hacías en días, ahora en horas o minutos o segundos, pero básicamente sigues teniendo básicamente el factor humano para que esto pueda funcionar y pueda suceder, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importantísima, que las empresas y las personas siempre tienen una resistencia a implementar algo nuevo y sobre todo cuando es algo de tecnología, porque tienen miedo a quedarse sin trabajo. Lo que hay es comunicarles y hipercomunicarles que no es un tema de sustitución, es una herramienta que les va a ayudar a ser más eficientes. Ahora, con los colaboradores, hoy en día pasa lo mismo, o va a pasar lo mismo con las 40 horas. Al final de cuentas, van a tener una reducción de la jornada laboral, mismos días, pero una reducción que es positivo para el colaborador, pero ahora tenemos un problema,
que ahora tienen que estar, porque así nos los pide la legislación y el gobierno, hiperchecados, las salidas, descansos, etc. Entonces, el empezar a adaptar a los usuarios a que empiecen a hacer un clock-in, clock-out y que no sea en una maquinita como para picapiedra y que sea dentro de una aplicación y dentro de la app pueda funcionar, va a ser todo un reto. En experiencias pasadas me tocaba alguna vez una implementación en una empresa de manufactura, ¿no? Y estábamos capacitando para usar una aplicación al equipo de cocina, ¿no? Entonces, del turno de la noche, ¿no? Entonces eran las cocineras que daban de comer a los trabajadores a las 3 de la mañana. Y me acuerdo que estaba ahí con una de las señoras y me decía, es que tengo mi celular, pero no lo sé, o sea, me lo dieron mis hijos, pero no lo sé usar. Básicamente, sé mandar mensajes y hablar. Entonces, una aplicación nueva para mí es súper complicado. Yo le dije, señora, ¿tiene Facebook? O sea, porque tenía su celular en la mano, ¿no? Y vi que tenía Facebook. ¿Tiene Facebook? Sí, claro, tengo Facebook. Pues de ahí me entero de los chismes, joven. Ah, perfecto. Pues bueno, esta aplicación que le vamos a implementar, que básicamente era un símil de Sésame, básicamente es como un Facebook donde aquí hoy en día va a poder solicitar sus vacaciones sin tener que perseguir a su líder de toda la empresa con un papelito para que se lo firme, y aquí va a poder hacer el clock-in y clock-out sin necesidad de hacer la fila eterna para meter su... Entonces, es el cómo se lo comuniques al colaborador va a ayudarlo a entender y a cómo, cómo lo pueda adaptar de una mejor manera. Y ya por último, y con esto cierro esta parte, la parte de, pues los vamos a tener que apapachar, vamos a tener muchos colaboradores que no van a estar tan contentos con esto, entonces tenemos que encontrar de qué manera, justamente de todo lo que hemos hablado antes, de todo el tema de cómo generar cultura, toda la parte de beneficios, encontrar justamente, vamos a tener esto que nos obliga, ni siquiera la organización, nos obliga el gobierno, bueno, ¿cómo te puedo compensar? Si es a través de beneficios, si es a través de A, B o C, y lógicamente lo podemos ir adaptando en esa parte, ¿no? Ese es el sweet spot que hablábamos, ¿no? Porque sé que es el mundo todos maravilloso que queremos tener. Hubo una pregunta, ahorita la contesto sin problema, pero quiero pasar para no perder el hilo y ahorita regreso con una pregunta, Jorge, que nos hicieron, que esa ya va más directa a obligaciones y todo. Pero quiero presentar la siguiente slide, que era lo que hablábamos un poco, ¿no? Como dices, oye, vamos para allá, pero dentro de los resultados que hubo, ¿no? De todo esto que venimos platicando, a mí se me hizo que estamos bastante bien, o sea, en general en cuanto a data, ¿no? No sé qué opines, digo, aquí lo pongo un poco sobre la mesa y para no cortarte a ti que venías muy explicativo, creo que viene bastante bien, ¿no? Va, perfecto, buenísimo. No, al final de cuentas, un poco en línea con este tema, básicamente hay dos factores que son súper importantes, o en realidad más factores. Básicamente, los datos, cuando tienes datos crudos, con los datos es muy complicado poder tener algún resultado, un output o algún análisis. Siempre tienes que tener como saberlos leer, saberlos analizar. La data sola no sirve de nada. Y lo peor de todo, que es el punto principal, es si no tienes esta data, es muy complicado que saques este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, entrando en la parte de quiere medir, ¿no? En la parte de beneficios, un porcentaje muy alto de las empresas o de los colaboradores quieren empezar a medir el ROI. Ya lo platicaba hace ratito. El ROI lo quieren medir por cuánto les cuesta por colaborador y tasa de uso. Básicamente van a encontrar unas métricas que no quieren ver, métricas que quieren ver. Básicamente es qué quieren mejorar con este beneficio, y esa es la métrica. De ahí en fuera, y básicamente las variables que se pueden integrar. Ejemplo, en un club de descuentos, básicamente es lo que le estás ahorrando al colaborador. Entonces ahí tú puedes hacer un análisis muy interesante de, oye, el ticket promedio de cierto retail es de tanto, tiene 20% de descuento, vamos a ponerlo a ejemplos más claros. Un retail tiene ticket promedio de 1,000 pesos, tú le estás dando un descuento del 20%, son 200 pesos. Al colaborador le estás dando, por cada transacción que se le ha usado 10 veces, 2,000 pesos de ahorro, 2,000 pesos adicionales dentro de su cartera. Entonces, allí tú puedes ir haciendo un ejercicio
de los beneficios que tienes, de acuerdo con lo que te está costando versus el objetivo que quieres lograr, que tal vez es un tema de rotación incremental, y variables adicionales que mejoran o benefician al usuario o al colaborador. Entonces, haciendo este ejercicio es donde en realidad te vas a dar cuenta el rol que está teniendo tener un programa, por ejemplo, de beneficios flexibles. Totalmente de acuerdo. Y digo yo un poco para cerrar, y yo no me quiero saltar esta pregunta, Jorge, y creo que es importante, y seguro también te ha pasado, es ¿qué pasa cuando el colaborador dice que se siente violentado, ¿no? Por solicitarle acudir al sitio y cumplir con sus obligaciones contractuales, ¿no? Y ponen, y sí es cierto, y no es de generación, tiene más de 4 décadas de existencia. Pero bueno, creo que ahí es un poco, tenemos brecha, necesitamos medir impactos, beneficios, lo que decíamos, yo tengo que ser más estratégico como líder, como empresa, como todo este global. Pero al final yo quisiera contestar esta pregunta, un poco lo que dije es, todos somos adultos, todos sabemos, yo firmé un contrato y dije, tengo que cumplir, y si el colaborador se siente violentado, creo que es preguntarle por qué, ¿no? Así como a nosotros nos exige a la ley como organización normal, también la ley exige al colaborador ciertas cosas, y yo como empresa también le tengo que exigir si yo te estoy dando todo. Entonces creo que al final es muy fácil, luego las personas ya no queremos estar, ¿no? Y luego a veces depende de cada quien, y lo va a decir abierto, y no sé si es el foro y no pasa nada, se quede grabado, pero es, yo te estoy dando, tú quieres estar o ya no quieres estar, o oye, encontremos la mejor manera de salir, o ya no me funcionas, o qué pasa, o estoy pasando por un mal momento, y entonces, bueno, te doy unos días. Y creo que al final lo que volvemos a decir es, preguntemos, no nos cuesta preguntar qué pasa, ¿no? Creo que aquí es, tenemos los resultados, lo que decimos es qué necesitamos, ya lo tenemos, nada más es accionar cosas, pero bueno, esta creo que sí me yo que a mí me digan que me siento violentado por decir, oye, porfa, cumple con tu chamba, pues sí está medio, y ahí te está dando un poco la red flag famosa que decimos, ¿no? Esto es como una relación de noviazgo, empiezan como red flags y dices, yo creo que ya aquí ponemos límite, hablamos como adultos, ¿no? Y decimos hasta acá, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero bueno, justo hay un poco también lo que platicamos, la parte de la cultura, ¿no? Al final de cuentas, el crear cultura lo tenemos que hacer de manera diaria, y es más complicado tanto de manera remota, pero también tiene su complejidad de manera en oficina. Hay temas de que vas a encontrar gente que se resiste al cambio, y al cambio desde el modelo, y ahora va a ser híbrido, ahora va a ser presencial, o ahora va a ser 100% remoto, y cambio a, oye, llegó un nuevo líder y la verdad es que pues, yo quería esa posición. Entonces, hay muchos factores que van haciendo justamente que haya, digamos, que fricciones que yo diría que son fricciones innecesarias, ¿no? Al final de cuentas, como tú dices, pues la empresa tiene que velar por los intereses del colaborador, tiene que encontrar la manera, pero si ya está trabajando eso y tienes la persona que uno más no le das gusto con nada, bueno, entonces es complicado esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Jorge, bueno, para cerrar, Ángela, igual, si les parece, al final creo que es importante, y nos vamos con estos 3 puntos. Uno, ¿qué propuesta de valor, no? Tenemos, que es diagnosticar qué beneficios realmente, ¿no? ¿Para quién y qué impacto va a tener en mi retención, ¿no? Y que es súper importante marcarlo para disminuir esta rotación que muchas veces no nos cuesta en la empresa, ¿no? Y bueno, Jorge, igual para ti es como mapear y diseñar estos beneficios que realmente me generen valor, ¿no? Tenerlos por tenerlos, no estar así oye, este sí, este no, y si los usa o no los usa, pues quién sabe, dejé de ir al gimnasio hace 3 meses, y no, a veces creo que sí es preguntarnos back to basics, ¿no? A la hora de hacer. Cultura y experiencia, Jorge, que era lo que platicábamos ahorita, la consistencia cultural, ¿vale? Procesos de onboarding, que esté bien estructurado, que nosotros como líderes estemos actualizados y capacitados, porque a veces pasa, ¿no? Métricas de clima por área, que es súper importante, y bueno, formaciones en puestos, ¿no? Y datos y cumplimiento, Jorge, que era lo que platicábamos un poquillo, ¿no? Que tú decías, sí, sin datos no hay un argumento, pero tengo que aprender
a leerlos y a transmitirlos y a sentarme con CFOs, CTO, el CEO, que luego, ¿no? El líder de recursos humanos como, hola, sí tengo la data, nada más cómo te hablo, ¿no? Tenemos que ser ese camaleón muchas veces de hablar el lenguaje de cada uno de los líderes. Me quedo con esto, Jorge, no sé si quieran Ángela, Jorge, agregar otra cosa. Súper bienvenido, ya para un poco dejar ir a esta gente maravillosa, a mi audiencia, que nos van a asesinar, que ya corrimos un poco más de tiempo. De mi lado es, básicamente, cerraría mencionando el tema de tratar de transmitirle a los colaboradores que no debe haber miedo y resistencia al cambio. Sí. No nos toma nada poder escuchar al colaborador qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Van a pedir su carta a Santa Claus, posiblemente hay cosas que no se les va a poder dar, pero vamos a poder encontrar justamente qué es lo que más los mueve y poderlo definir y segmentar de acuerdo a las generaciones que tienes, para que justamente puedas tener, desde el punto de vista de beneficios o compensaciones, lo que haga más sentido para el universo de colaboradores que tienes. Y bueno, básicamente que todo este tipo de tanto transformación digital como lo puede ser Sésame, como de beneficios flexibles, como puede ser Bonda, ayudan a las organizaciones y ayudan a los colaboradores y ayudan a la eficiencia de los indicadores que tú quieras poner básicamente. Totalmente. Pues digo, ya para Ángela querida cerrar, y nada, no sé si haya preguntas, ya nos dices ahorita a nosotros, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos y todas, Fer, Jorge y a todas las personas que estuvieron conectadas. Yo creo que desde Brand les podría decir que busquen apoyo en sus áreas de comunicación. Sí es importante que la cultura se comunique y se comuniquen todos estos beneficios que Bonda, seguramente si las personas que tengan Bonda o que tengan Sésame, pues ya eso es un gran beneficio tener este tipo de plataformas, o sea que comunicarlas, aprovechar todos los módulos, hacer estrategias de comunicación les va a ayudar muchísimo. Y ya los invitamos a unirse. En el lado izquierdo tienen a Sésame para que escaneen el código QR, es de nuestra comunidad de WhatsApp. Correcto. Y en Bonda tienen lo mismo. Entonces, nuestras comunidades, por ahí publicamos vacantes, publicamos los webinars, eventos, preguntas, todo el tema de la reforma también. Por ejemplo, en el caso de Sésame, tenemos a nuestro abogado Diego García respondiendo dudas. Así que sí aprovechen estos códigos que están muy interesantes y muy actualizados. Recuerden que les va a llegar la grabación de esta sesión a sus correos. Igual también en los perfiles de LinkedIn de Jorge, de Fer y en general de las empresas pueden también seguirnos. Así que muchas gracias a los dos y espero que nos encontremos pronto. Felices. Jorge, gracias. Ahora sí que haremos más, querida audiencia. Y nada, pues esperemos. ¿Qué partido viene el Mundial, Jorge? Yo iba a decir hoy Francia-Marruecos. Entonces, bueno, a ver. Marruecos. Antes de, sé que es hasta las 2, sí. Pero bueno. Buenísimo. Nada, gracias a todos por el espacio. Jorge, adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que vamos a poder seguir haciendo webinars, escuchando a la gente para entender justamente cuáles son las temáticas que más les interesan. Pero buenísimo. Mil gracias, la pasó muy bien. Y pues igual pueden conectarse igual al grupo de Bonda. Justamente tenemos un ecosistema de recursos humanos súper interesante a la parte de beneficios y compensaciones en México. Entonces, pues encantados de poderles ayudar sobre cualquier duda. Un abrazo, Fer, Ángela. Gracias, igualmente. Gracias. Que estén bien. Bye. Bye, bye.